Estimados estudiantes de química, hoy vamos a ver un ejercicio de fórmula empírica y fórmula molecular. Dice lo siguiente: el compuesto orgánico morfina se identifica por tener la presencia de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Se combustiona 2.3691 gramos de morfina, produciendo 6.2183 gramos de anhídrido carbónico y 1.4200 gramos de agua. Por medio de otro tratamiento, 3.4928 gramos del compuesto orgánico libera a través de agua 0.1991 decímetros cúbicos de amoníaco a 1.5 atmósferas de presión y 68 grados Fahrenheit. Presión de vapor a 68 grados Fahrenheit igual a 17.5 milímetros de mercurio, de humedad relativa del 86%. Determinar, inciso A, la fórmula empírica de la morfina. Inciso B, su fórmula molecular. Si se sabe que esta muestra de 3.2856 gramos de este compuesto orgánico en estado gaseoso ocupa 540 mililitros de volumen a una atmósfera de presión y 300 grados centígrados de temperatura. Bueno, empecemos con el inciso A. Nos dice determina la fórmula empírica de la morfina, para lo cual tenemos estos datos, ¿no? En primera instancia vamos a trabajar con estos datos que nos dice que se combustionan con 2.3691 gramos de morfina, produciendo 6.2186 gramos de anhídrido carbónico y 1.4200 gramos de agua. Con estos primeros datos lo que vamos a hacer es determinar el porcentaje de carbono e hidrógeno que tiene nuestro compuesto, ¿ya? Hacemos de la siguiente manera. Acá tenemos nuevamente los datos del enunciado, ¿no? Tenemos la masa del compuesto, tenemos cuánto se ha formado de CO2 según el enunciado y cuánto se ha formado de agua según también el enunciado, ¿no? Para determinar el porcentaje de carbono que tiene nuestro compuesto, hacemos de la siguiente manera. Acá tenemos 6.2186 gramos de dióxido de carbono, ¿no? Que se ha formado a partir de 2.3691 gramos. Ponemos ahí esos datos. Después ponemos peso molecular del dióxido de carbono es 44. En 44 gramos de dióxido de carbono tenemos 12 gramos de carbono. Entonces aquí hacemos la simplificación, dióxido de carbono con dióxido de carbono se van, nos queda los gramos de carbono por gramos de compuesto, o sea, masa parcial sobre masa total, lo multiplicamos por 100, tenemos el porcentaje de carbono, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo nos da de 71.58%. Una cosa parecida hacemos para encontrar el porcentaje de hidrógeno. Tenemos que se ha formado 1.4211 gramos de agua a partir de la masa del compuesto 2.3691 gramos. Peso molecular del agua 18 gramos. En 18 gramos de agua tenemos 2 gramos de hidrógeno, ¿no? Entonces los gramos de hidrógeno, los gramos de agua con los gramos de agua se cancelan, tenemos gramos de hidrógeno por gramos sobre gramos totales. Lo multiplicamos por 100, tenemos el porcentaje de hidrógeno, ¿no? Que nos da 6.66%. Entonces, de esa manera podemos calcular el porcentaje de carbono e hidrógeno que tiene nuestra muestra. Ahora nos dice que nuestro compuesto, además de estos dos elementos, tiene nitrógeno y oxígeno. Ahora, estos otros datos del enunciado nos dice, por medio de otro tratamiento, 3.4928 gramos del compuesto orgánico libera a través de agua 0.1991 decímetros cúbicos de amoníaco a 1.5 atmósferas y 68 grados Fahrenheit, ¿no? Presión de vapor a 68 grados Fahrenheit igual a 17.5 milímetros de mercurio y su humedad relativa de este aire húmedo, de este gas húmedo, 86%, ¿no? Nuestro gas húmedo va a estar compuesto por amoníaco y vapor de agua, ¿no? Pues a partir de esos datos nosotros determinamos el porcentaje de nitrógeno, ¿no? De la siguiente manera. Tenemos la masa del compuesto según el enunciado que nos dice que se ha producido esta cantidad en volumen de amoníaco, esta presión total a esta temperatura, ¿no? La presión total es 1.5 atmósferas, transformados a milímetros va a ser 1140 milímetros de mercurio. La temperatura es 68 grados Fahrenheit, transformado a kelvins, nos da 293 kelvins, ¿no? Tenemos su presión de vapor y tenemos la humedad relativa, ¿no?
voy a determinar la masa de amoníaco en estado gaseoso aplicando la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Si despejamos la masa de la ecuación de estado de gas ideal, tenemos la presión del amoníaco, en este caso, por el volumen del amoníaco, por el peso molecular, dividido entre la constante R y la temperatura, ¿no? Y la presión del amoníaco se calcula de la siguiente manera, ¿no? Va a ser la presión total menos humedad relativa por la presión de vapor de saturación. Es la presión del amoníaco, volvemos a copiar todo lo demás, volumen, peso molecular, RT, ¿no? La constante R y la temperatura. Reemplazamos en esta ecuación los valores que conocemos, los datos que nos dan, ¿no? Tenemos la presión total en milímetros de mercurio, 1140 milímetros de mercurio. Tenemos humedad relativa, nos dice que del 86% dividido entre 100, 0.86, por la presión de vapor, 17.5, ¿no? Todo esto está en milímetros de mercurio, por el volumen, 0.1991 litros, por su peso molecular de nuestro gas, que en este caso es nuestro peso molecular, estamos hablando del amoníaco, y su peso molecular del amoníaco es 17, ¿no? Gramos sobre mol, dividido entre la constante R, que le voy a expresar en milímetros de mercurio, que es 62.4 milímetros de mercurio, litros, mol Kelvin, por la temperatura de dato que tenemos, que es 293 Kelvin, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo nos da que la masa del amoníaco es 0.2082 gramos de amoníaco, y determino el porcentaje de nitrógeno a partir de esta masa de amoníaco que se ha formado en estado gaseoso, ¿no? Tenemos 0.2082 gramos de amoníaco, dividimos a partir de qué masa de compuesto se ha producido, según el dato, a partir de 3.4928 gramos. Lo dividimos, peso molecular del amoníaco, 17 gramos tenemos 14 gramos de nitrógeno. Entonces los gramos de amoníaco, con los gramos de amoníaco se cancelan, tenemos gramos de nitrógeno sobre gramos totales, ¿no? Lo multiplicamos por 100 y vamos a tener el porcentaje de nitrógeno, que nos da 4.91%. Pues ya hemos determinado el porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno y porcentaje de nitrógeno. El otro elemento que tiene nuestro compuesto nos dice que está formado además por oxígeno. Lo restante al 100% va a ser de oxígeno. El porcentaje de oxígeno lo hacemos como unas diferencias. Del 100% restamos el porcentaje de carbono que hemos calculado, 71.58, porcentaje de hidrógeno, 6.66, y el porcentaje de nitrógeno, 4.91. Haciendo la resta respectiva me da el porcentaje de oxígeno, lo restante al 100%, 16.85%. Entonces, ya hemos determinado su porcentaje en masa de nuestro compuesto, ¿no? ¿Qué elementos está formado su porcentaje? ¿Cuál es la composición en masa de los elementos que forman nuestro compuesto? A partir de este porcentaje en masa nosotros podemos calcular la fórmula empírica de la siguiente manera, ¿no? Nos hacemos una tabla donde ponemos elementos, por qué elemento está formado nuestro compuesto, que en este caso es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ponemos en la siguiente columna el porcentaje en masa de cada uno de estos elementos. De carbono tenemos 71.58, de hidrógeno 6.66, nitrógeno 4.91, oxígeno 16.85. En la otra columna ponemos sus pesos atómicos de cada uno de estos elementos. Carbono 12, hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16. En la otra columna encontramos los átomos gramos que tiene nuestro elemento, ¿no? Que va a ser igual a la masa sobre su peso atómico. Es decir, por ejemplo, los átomos gramos de carbono van a ser igual a su masa, que es 71.58, dividido entre el peso atómico del carbono, que es 12, nos da 5.965. Para el hidrógeno, 6.66 dividido entre 1 nos da 6.66. Para el nitrógeno, 4.91 dividido entre 14 nos da 0.3507. Para el oxígeno, 16.85 dividido entre 16, 1.0531. ¿no? Aquí hemos encontrado los átomos gramos como decimales, ¿no? Ahora, si yo quiero obtener un número entero, divido entre el menor. En este caso, el menor de estos valores es este. Es este el valor, el número menor, y divido todos estos otros entre este valor. 5.965 dividido entre 0.3507 me da 17. 6.66 dividido entre 0.3507 me da 19.
0.3507 dividido entre 0.3507 me da 1, y 1.0531 dividido entre 0.3507 me da 3. Entonces yo tengo los átomos gramos que conforman mi compuesto, ¿no? Entonces mi fórmula empírica sería, tengo carbonos, tengo 17, ¿no? Carbonos 17, hidrógenos 19, nitrógeno 1, oxígenos 3. Esa es mi fórmula empírica y esa es la respuesta al inciso A, la primera interrogante, ¿no? La fórmula empírica. Y puedo calcular su peso molecular de esta fórmula empírica, ¿no? Multiplicando carbono 17 por el peso atómico del carbono, que es 12, más 19 por el peso atómico del hidrógeno 1, más peso atómico del nitrógeno 14, más 3 por el peso atómico del oxígeno 16. Haciendo el cálculo respectivo, el peso molecular de la fórmula empírica me da 285 gramos sobre mol, ¿no? Esto me va a servir para responder la otra interrogante del inciso B. El inciso B me dice, determinar su fórmula molecular, tengo que determinar, ¿no? Si se sabe que una muestra de 3.2856 gramos de este compuesto orgánico en estado gaseoso ocupa 540 mililitros de volumen a una atmósfera de presión y 300 grados centígrados de temperatura, ¿no? Entonces, para yo determinar la fórmula molecular, lo hago a partir de la fórmula empírica. Tengo acá la fórmula empírica y tengo que multiplicarlo por un número n. Este n se lo calcula como una relación del peso molecular del compuesto dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿no? Es por eso que yo he determinado el peso molecular de la fórmula empírica anteriormente. ¿Cómo determino el peso molecular del compuesto? Para eso me dan estos datos, ¿no? Del inciso B. Me dicen que la masa del compuesto es, a partir de esta masa de compuesto de 3.2856 gramos, se ha generado en estado gaseoso de este compuesto, ha ocupado un volumen de 0.54 litros, ¿no? Nos dice 540 mililitros, que serían en litros 0.54 litros. Presión de una atmósfera y temperatura 300 grados centígrados. Transformándolo a Kelvin sería 573 kelvins, ¿no? Voy a determinar el peso molecular del compuesto en estado gaseoso aplicando la ecuación de gas ideal, ¿no? De ahí despejo el peso molecular, que va a ser masa del compuesto, la constante R, la temperatura, dividido entre la presión y el volumen, ¿no? Tengo todos los datos para determinar el peso molecular del compuesto. Reemplazo valores, ¿no? Tenemos la masa, 3.2856 gramos, la constante R, que le voy a expresar en atmósferas, 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin, la temperatura en kelvins, 573 kelvins, la presión en atmósferas, una atmósfera, y el volumen en 0.54 litros, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo me da que el peso molecular del compuesto es 285.88 gramos sobre mol. Yo puedo determinar entonces ya el número n, este n que hay que multiplicar a esta fórmula empírica, ¿no? Entonces, el peso molecular del compuesto, 285.88, dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica que le hemos determinado anteriormente, ¿no? Aquí decíamos que la fórmula empírica tiene un peso molecular de 285, ¿no? Entonces, dividiendo me da un número 1. Este n tiene que ser un número entero, me da 1. Entonces, a la fórmula empírica tengo que multiplicarle por 1. Entonces, en este caso me va a dar lo mismo, ¿no? En este caso, la fórmula empírica es la misma que la fórmula molecular, ¿no? Y esta es la respuesta al inciso B, ¿no? La fórmula molecular. Con eso se acaba este ejercicio, ¿no? Será hasta un próximo